Algunos que los patitos hemos de aprender del pasado. Eso está por descontado. Y creo que en el canal lo hemos comentado alguna que otra vez. Pero aquí vamos a ir un poquito más allá respecto de los etruscos, de las ciudades-estado italianas, de la guerra del francés y del coronel Casado. Estos 4 elementos, como las 4 esquinas que tiene mi casa, tendría una valoración en cuanto hay algunos que piensan que la guerra solamente se hace si uno quiere, olvidando que aquel mantra de 2 no pelean si uno no quiere olvida el linchamiento, que es cuando uno quiere pelea, el otro no, pero al final la hay, ¿eh? Porque es algo que puede pasar. Y tener armas no significa que vayas a ejercer la invasión. Porque, y como tenemos un vídeo específicamente hablando de los pactos Briand-Kellogg y otros que pudieron haber en la época de los años 20 y 30, había la idea de destruir la guerra como concepto. Pero hay una guerra que es de agresión imperial, pero también hay otra que es de defensa. Cuando Lendakari Aguirre se convierte no solamente en Lendakari, sino también en consejero, ministro de defensa del gobierno vasco, lo hace porque quiere ir a la guerra, porque le gusta mandar gudaris, eusko-gudarostean a la guerra, cuando le niegan los armamentos por la situación del comité de no intervención, especialmente sangrante por los británicos y los franceses. Es algo que hay que celebrar porque la paz amerita terminar cuanto antes. O hay que convertir esta idea en algo conceptualmente distinto para comprender si vis paz en parabellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, y que el mejor instrumento para la guerra que mejor funciona es aquel que jamás llega a ejercerse. El tema de la disuasión, el tema de también la realidad interior, en cuanto, por ejemplo, el primero de los asuntos, como es el tema de los etruscos. Etruria eran 12 ciudades. 12 ciudades-estado en el entorno del centro de Italia, la península italiana, la península itálica, antes de la existencia de Lazio y de Roma. Eran una serie de entidades, por tanto separadas, con calzadas no romanas, sino previas, y que parece que sabemos poco. Sabemos poco de ellos, en parte porque quienes le sucedieron, que fueron los cleptómanos, como fueron los romanos, fueron cogiendo de aquí y de allí, de los etruscos, pero también de los griegos, de los egipcios y de otros pueblos, para elemento arquitectónico, elemento calzadas, elemento religioso y muchos otros a la hora de construir su propia realidad, sus propias ciudades y todo lo demás. Por eso había que desconectar el hecho de que no era propiamente romano, sino habían adquirido de otras civilizaciones haciendo una especie de melting pot. Los etruscos, por lo tanto, cuando había una situación complicada, en cierta medida se ponían juntos. Había acuerdos de unión, pero eran 12 ciudades distintas. Por lo tanto, era difícil porque cuando no había una lucha externa, podían estar guerreando entre sí. Y esa debilidad intrínseca es la que propició tal vez el hecho de que fueran tan sumamente débiles como para ser atacados desde fuera y la victoria fuera por parte, por ejemplo, de los romanos. Por eso hay que aprender de los etruscos, de esa debilidad que estar atomizados les pudo conducir a la derrota, les pudo conducir a la desaparición como pueblos, a pesar de tener una cultura avanzada. Eso nos lleva ciertamente a las ciudades-estado italianas. En la época del 400 y del 500 eran ciudades con una cultura más o menos avanzada, con el tema del Renacimiento, con el tema cultural, ya sea por el tema arquitectónico, la pintura, la escultura, con grandes nombres que han pasado a la posteridad, e incluso han dado nombre a 4 tortugas ninja. Pues nos encontramos con una situación más o menos parecida, en la que la dispersión, el hecho de que cada ciudad tuviera su propia seguridad,
pagada precisamente por los negocios que pudieran tener esa exacta ciudad y con una ausencia de alianzas, al menos de manera interna, y también con la situación respecto del exterior, acabó haciendo, como hablamos respecto de el conversatorio con Antonio Muñoz Lorente, pero también de fondo respecto del que tuvimos con David Nievas respecto de la batalla de Pavía, hicieron de la zona de Italia el patio trasero geopolítico, ya sea de Francia, como también de la monarquía hispánica. Por eso, en cierta medida, fue un coloso cultural, tal vez un coloso también económico, y al ser un pobretón, un enano militar, no ya por las invenciones, que daban para mucho, por ejemplo, las de Leonardo, pero también de otros genios que había en la época, pero al estar constreñidos respecto de lo que decíamos de Etruria, con ciudades-estado que guerreaban entre sí y que a veces pudieran unirse para un enemigo externo. No es el caso de las ciudades-estado italianas, porque podemos ver en la batalla de Pavía, en los prolegómenos, la situación de Venecia, que estaba con los franceses, y otros estaban con la monarquía hispánica, con la idea respecto de la situación del reino, Nápoles, dos Sicilias, bueno, toda esta parte que luego acabaría en la mano de los Borbones hasta que a finales del siglo XIX, de manera definitiva, acabará después de la visita de Garibaldi en la unificación de Italia y el asunto de los estados vaticanos, que durante 1000 años, prácticamente desde el año 870 hasta 1870, serán una realidad que partirán la zona central de la península itálica. La cuestión directamente es que lo mismo que sucederá con las ciudades de Flandes, esa potencialidad económica les hará muy sabrosones a aquellos que puedan querer tenerlos de su lado, con la dificultad respecto de, evidentemente, saber defenderse, respecto de esas amenazas exteriores que podían suponer, tanto en el caso de Flandes como en el caso de las ciudades-estado italianas en ese 400 o 500, en esa época, a caballo entre el final de la Baja Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Por tanto, ahí tenemos un factor interesante de donde sacar esas lecciones respecto de que es interesante e importante tener una economía, pero también el hecho de saber salvaguardar la seguridad de todos esos negocios y también, por supuesto, de la población que está ahí. Lo digo en este orden porque en aquella época, evidentemente, no había derechos ciudadanos como podamos encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El caso de Francia, invadiendo España, en 1808. Cierto es que podríamos retrotraer el asunto respecto de cuál era la expectativa que podía tener Fernando VII de heredar el trono, la realidad de un Carlos IV respecto de lo que había pasado con Carlos III y por supuesto con Fernando VI. Lamentablemente los reyes que aparentemente, valga la redundancia, vuelvo a decirlo, aparentemente, porque todo no puede llegar a ser hasta la última instancia el hecho verificado y verificable de asegurarlo de manera puramente científica. Pero como hemos tenido conversatorios con David Boteño respecto de la monarquía hispánica y específicamente también respecto de Fernando VI y la idea de que, por ejemplo, un Fernando VI como un Alfonso XII podrían haber tenido un reinado mucho más prolífico, a la par que fue breve y con un fallecimiento bastante triste, pues se sucedieron elementos conflictivos, por decirlo de alguna manera. Carlos III fue conflictivo en cierta medida porque impuso un marco de referencia exógeno, como había sido la vertiente de establecer. Bueno, fue un alcalde de Madrid, pero bueno, lo demás fue complicado. Pero luego Carlos IV fue todavía más complicado a la hora de establecer una realidad que luego fue disputada, no solamente por Fernando VII, sino también por Godoy, que en el acuerdo aquel de la finalización de la Guerra de las Naranjas se había reservado en la distribución, por llamar de otra manera, un saqueo de Portugal, un territorio, creo que era el Alentejo, para él mismo, para gobernarlo directamente como el Príncipe de la Paz, que es el título que supuestamente alguien le dio. Ahí tenemos un vector interesante respecto de
¿Cómo se llega a 1808? Respecto de si Fernando VII se puede defender, hay quien, Luis de Pino, creo que lo intentó en un libro reciente, o si era el rey felón. La situación de Portugal, pocos hablan de Portugal en la península ibérica, en la parte no portuguesa, evidentemente, cuando la corte se traslada al otro lado, a Brasil, en la época de las guerras napoleónicas, luego con las consecuencias que pudo tener, pero la corte española no se trasladó a América, cosa que dicen que pudo haberse hecho. Los sucesos en cualquier caso están en 1808 y como se dice ahora respecto de Ucrania con respecto de Rusia, ¿quién va a vencer en una guerra contra el poderoso Napoleón? ¿Quién va a obtener la victoria en una guerra contra la todopoderosa Francia, que es la superpotencia del momento? ¿Cómo se os ocurre siquiera pensar que podéis hacer una guerra a campo abierto o siquiera en una forma no convencional de hacer la guerra contra el todopoderoso vencedor de Jena, de Austerlitz? Aquel que está a punto de lograr la hegemonía continental y desafiar incluso a la poderosa Royal Navy y a los británicos. Lo mismo que ahora, decir, bueno, los rusos son todopoderosos, son gente grandiosa. Bueno, pues hubo ese momento en el que, visto lo visto, Napoleón pensó que era un riesgo la situación dinástica en la península, que en algún momento tal vez pudieran llegar a ponerse del lado de los portugueses, y eso significaba del lado de los británicos, cuando había el tema del bloqueo continental. Y eso, en 1812, llevó a una guerra contra los rusos, precisamente por no alinearse con el bloqueo continental, y bueno, otras cosas que también están de fondo, pero vamos a quedarnos con esta, con la idea de la existencia del 2 de mayo. Y del general no importa, porque han pasado 3 años de la invasión rusa del 22-24 de febrero del año 2022. Y cuando estamos en 3 años de la invasión francesa de la península, nos podremos encontrar en mayo de 2011. En mayo de 2011 no se ha producido todavía la invasión rusa por parte de Napoleón. La Gran Armée todavía no ha entrado en Rusia. Por tanto, no se podía prever la descalabro de lo que supuso esa operación. Ni siquiera en el año 1812 se podía prever exactamente en la época en la que se hubieran cumplido 4 años. Por tanto, es una situación complicada, porque Napoleón seguía teniendo su brillo, su esplendor en la armadura y en el espejo de los cuadros que había, y eso era ciertamente complicado, el valor, el arrojo de seguir luchando contra ese gran poder que era el ejército napoleónico, la Francia napoleónica, que había obtenido victorias, había logrado poner, aparte de su familia, ya sea José, pero también en Países Bajos, en Suecia, en la zona de Nápoles o Sicilia, en establecer un marco en el que o bien eran asociados de alguna manera o directamente había puesto parte de la familia en estos entornos. Por eso era complicado ver a alguien que le pudiera toser realmente. Pero eso significaba que no se le pudiera toser, que no hubiera razones auténticas por las que los pueblos pudieran buscar su libertad y su autonomía. En el caso de los Países Bajos, aún teniendo un gobernante ligado a la familia, hubo mayor implicación porque desde abajo la organización había establecido que la defensa de los ciudadanos tenía una cierta importancia. Y hubo esa situación en la que el propio pariente de Napoleón se enfrentó a Napoleón, lo mismo que el antiguo general del imperio napoleónico que fue colocado en Suecia, incluso incorporando Suecia en una de las últimas coaliciones anti-Napoleón, que hubo las 6 y las 7 creo que fueron, en las que Suecia se incorpora, precisamente a pesar de tener a un dirigente en principio colocado como títere. Pero esa responsabilidad que fue complicado porque en el caso de José Bonaparte, Napoleón
llega, le destituye, no formalmente, pero sí de una manera simbólica, dando las órdenes él, cuando en ese momento, entre 1808 y 1812, entra el propio ejército con Napoleón delante para poder sofocar la rebelión existente. Pero más allá de Bailén, más allá de alguna batalla puntual de victoria de ejércitos convencionales, en buena medida el ejército español se desaparece del mapa y son guerrillas ciudadanas del general, no importa, las que establecen ese diálogo discontinuo con las huestes de Napoleón. Eso es importante el mantenerlo y preservarlo. Cuando digan ciertos comentaristas, desde un Rubén Gisbert, un geostratego o cualquier otro que uno pueda pensar respecto de por qué le importa una guerra en Ucrania al español medio, si está tan lejos. Ya bueno, ¿le importaba mucho al español medio la situación de la Gran Armée en Rusia en 1812? No, para nada. Aunque tenía efectos, pero para nada le importaba, porque realmente lo que le importaba era el general no importa, valga la redundancia o la contradicción. ¿Y qué era el general no importa? Cuando había una derrota, pues no importa, habría que seguir, porque a fin de cuentas estos son unos imperialistas, unos invasores, son gente que no tendría que estar aquí, por más que, y esto es interesante, había muchos afrancesados, gente que estaba vendido al francés, gente que tenía no solamente colaboración con el ejército francés, sino también con una estructura administrativa, una estructura interna que pocas veces se ha estructurado en un discurso o en un libro, aunque hay alguno, porque siempre es difícil, porque son vistos como quislings, como traidores a la patria, sobre todo cuando después ganan los que han estado en el sector que no era el francés. Esa situación evidentemente se produce en 1814 en adelante y por tanto el relato anterior se incorpora con la visión respecto de la guerra de la independencia, no ya la guerra del francés, con lo cual el concepto lamina cualquier visibilidad que pudiera tener todo ese grupo de gente que pudiera haber estado al lado de José Bonaparte como rey de las Españas. Esto que pareciera que ser lógico, parece que en el caso de Ucrania es fantástico la situación respecto de cualquiera que fuera un Medvedchuk o un Yanukovych. Es fantástico porque estaban del lado del bueno, que es Rusia, el imperialista, el agresor. Es realmente lamentable, muy lamentable. Aquí tenemos, por lo tanto, un caso como es la guerra del francés, que nos debería de demostrar, como muchas otras, lo importante de mantener las convicciones respecto de la independencia, por más que resulte paradójico, en donde nos encontramos con que la Constitución de Cádiz de 1812 se construye en base a los principios de la Revolución Francesa, que son aquellos que dice Napoleón estar exportando al resto del continente. Cierto es, hay un libro bien interesante sobre el tema de la Revolución Francesa, como es Contra la Revolución Francesa, de Alberto Garín y de Fernando Díaz Villanueva, y que merece ser leído. Pero más allá del libro, nos encontraremos con esa paradoja en donde, al rebufo de los británicos de Gibraltar, en 1812, en Cádiz, se establece una constitución liberal, en el sentido más francés y no británico, lo cual resulta ciertamente curioso porque la Revolución Gloriosa de 1688, padre de la Revolución Estadounidense de 1776 y todo lo que sirvió los papeles federalistas para establecer un marco de gobierno diferencial al que pudiera haber en el continente europeo, nos encontramos con que es una constitución muy francesa en lucha contra el francés, en lucha contra los afrancesados, en lucha contra Napoleón, que es el que lleva todos estos principios en principio, valga la redundancia, para con el continente europeo. Por lo tanto, ahí nos encontramos con una situación a valorar muy claramente, en donde el principio básico de defensa de lo propio supedita todo lo demás a una realidad objetiva en la que la voluntad
de colaboración debe partir de abajo del pueblo, a pesar de que todavía no se había desarrollado la teoría y práctica de la institucionalidad democrática, sobre todo pensando que en el siglo XIX estas prácticas en principio comenzaban a bosquejarse en lo que luego serían esas revoluciones más o menos liberales de 1830, 1848, en el caso de la Revolución Democrática de España de 1868, con aquella constitución, en teoría, que iba a generar el reinado de Amadeo de Saboya, pero que luego llevó a la Primera República y luego a la situación no ya República Federal, sino República Unitaria en 1874 y luego a la restauración en 1876 con aquella constitución de Cánovas del Castillo. Pero bueno, ciertamente nos encontramos con esa situación en la que la historia está precisamente para contarnos esta realidad. Y nos vamos ciertamente a 1937. Con el cuarto punto, etruscos, ciudades-estado italianas, la guerra de Francia y el coronel Casado. Hay muchos que hablan de que estaría bien el tema de la rendición. Y cuando no puede contra un enemigo más grande, más poderoso, entonces uno se rinde directamente. Eso es fantástico, es maravilloso. Pero, a ver, ¿cuántos son los que defienden al coronel Casado? Y el golpe de estado de el coronel Casado. Termina una guerra con la rendición por la situación de desangramiento en el bando republicano. Sobre todo teniendo en cuenta una serie de indicadores que son bastante importantes. Nadie daba por hecho en ese momento la realidad de la existencia de un acuerdo en Múnich en 1938 que pudiera... he dicho 1937... Tal vez me haya recordado el tema no del coronel Casado, sino del Pacto de Santoña. Claro, a mucha gente que habla de estos temas de la guerra civil se recuerda el Pacto de Santoña como la traición de los vascos respecto de la Segunda República. Y olvida en 1939, en marzo de 1939, el tema de la situación de la República. Que tenía todavía territorio, tenía potencial, tenía alguna posibilidad, por lo que voy a comentar después. Pero ciertamente los vascos hicieron lo que creían posible dentro de su realidad, con dos libros que recomiendo que hablan específicamente de esta situación. Uno con una parte fundamental, como es Ajuriaguerra, el hermano mayor de Eugenio Ibarzábal. Otro, el otro Pacto de Santoña, de Koldo San Sebastián e Iñaki Anasagasti. En este mismo programa, me refiero en este mismo canal, hay un conversatorio con Aitor Miñambres hablando sobre el Pacto de Santoña, que es bien revelador. El acuerdo, por lo tanto, fue satisfactorio, a la par que estamos hablando del día 26 de agosto de 1937, poco antes de la caída de Santander, sin pegar un tiro, y de la caída de Gijón, por cuyo puerto, el Musel, salió Belarmín Tomás en un submarino. Después de haber proclamado la independencia de Asturias, por cierto. Nos encontramos ciertamente en marzo de 1939 en una situación internacional como es la posterior a Múnich en 1938 con el tema de los territorios sudetes, en donde el 9 de marzo de 1939 se produce la intervención en la ciudad de Praga. La construcción en ese marzo de 1939 del protectorado de Bohemia y Moravia y la segregación del estado de Eslovaquia, estado títere, hasta el final de la guerra, con la segregación de partes del territorio checoslovaco en favor de otros territorios. Luego habrá, entre el 40 y el 45, un par de convenciones en Viena respecto del reordenamiento de las fronteras en la zona central y oriental de Europa. Pero bueno, lo fundamental es este hecho de que en marzo de 1939, si hubiera habido una presión internacional y tal vez hubiera aún sido viable la paralización del proyecto llamado Segunda Guerra Mundial, y tal vez de haber establecido esa situación en la que no hubiera habido un golpe del coronel Casado patrocinado entre otros por el señor Venceslao Carrillo, padre de Santiago Carrillo. La cuestión es que, a semejanza de lo que pudieran pensar los vascos en la relación con los italianos, de tratar de salvar en cierta medida los muebles, pensaba
que a esas alturas de la guerra, teniendo en cuenta de que en enero de ese año, a comienzos de enero, todavía en Navidad, habían ocupado ya el completo territorio de Cataluña después de la batalla del Ebro, de haber arrinconado en la zona mediterránea, especialmente en la zona de Alicante, bueno, Valencia, Alicante, Almería, lindando con la situación de Madrid, con todavía la ciudad de parte de la República, pero fue en Madrid donde se da este golpe del coronel Casado, con la idea de que aún era posible a los mandos militares que aceptaran el negociar con Franco una paz, valga la redundancia, negociada, era posible llegar a mantenimiento de estatus, mantenimiento de título, similar situación como lo que fue el abrazo de Vergara entre el general Maroto y el general Espartero, lo cual era hacer una lectura absolutamente irreal. Lo mismo que en 2025, hacer una lectura respecto de la separación entre los rusos y los chinos, como si uno fuera la diplomacia triangular de la época de Nixon y Kissinger, es olvidar que no todo es posible tener una visión exactamente igual, porque la realidad existente es diferente. Lo basal, lo estructural, difiere respecto de ambos escenarios y también respecto del ámbito de la guerra civil. Y es que tanto es diferente el hecho de que nos encontramos con una Unión Soviética que viene desde el 53-56 respecto de su propia realidad, de Stalin con respecto de Nikita Sergeyevich Khrushchev, en el hecho de que esa separación progresiva respecto de China y la Unión Soviética como dos partes del movimiento comunista internacional llevó incluso a tensiones en los años 60 que no pueden ser obviadas. La situación de dependencia de según quién sobre quién es algo que se rompe en los años 90 con la Organización de Cooperación de Shanghái en 1992 y luego lo que llevará a la creación de los BRICS, pero con una Rusia distinta y una decadencia acusadísima que hace que sea imposible en 2025 romper el cordón umbilical de Rusia para con China actualmente. Con lo cual es absolutamente imposible establecer un paralelo entre la situación en 1972 con respecto del año 2025. Lo mismo que aquellos que pretendían hacer un acuerdo de Vergara liderado por el coronel Casado respecto de mantenimiento personal de una situación que se verificó luego con las propias represalias que se sucedieron después del 1 de abril del año 1939 con los vencidos, es algo ciertamente bastante onírico, bastante ilusorio, que llevó a aquellos que todavía tenían una capacidad de mando, una capacidad de organización, la ciudad de Madrid, pensando que la propia destrucción y voladura de lo que quedaba de la Segunda República era posible hacer ese acuerdo con Franco para la supervivencia ya siquiera sea personal. El tema de Julián Besteiro es un ejemplo bastante práctico respecto de ese PSOE que entra en la guerra civil estando partido en tres: el Largo Caballero, Indalecio Prieto y Julián Besteiro, y siendo el más pragmático de los tres acabó falleciendo posteriormente en Madrid en la cárcel. Y eso como trato benévolo, como trato más positivo. Con lo cual, ahí estaría el asunto de aprender que el coronel Casado, lo que quedaba de República, ya sea por el tema de haber parado a Hitler en la toma de Praga en ese propio marzo del año 1939, bien con el mantenimiento de la propia realidad institucional, siquiera cogido con alfileres de la situación de la Segunda República en ese marzo, haber extendido la posibilidad de llegar siquiera vivos a septiembre de ese año, con la situación de agosto, septiembre, con la situación precisamente que hubiera paralizado, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un territorio peninsular republicano el día 23 de agosto con el pacto Molotov y Ribbentrop? ¿Cómo se hubiera cogido esa noticia con una Segunda República existente? ¿Cómo se hubiera llegado al 1 de septiembre con una república existente? Teniendo en cuenta de que los franceses, que fueron ocupados durante 4 años, entre mayo del 40 y agosto del 44, que se sentaron
entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial pudiera haber sido también la República Española parte de esos vencedores. No diré con asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero sí uno de los ganadores. Es algo que, por lo tanto, cortocircuitó el coronel Casado. Por tanto, hay que aprender. Hay que aprender de todas esas situaciones que la debilidad intrínseca, la desorganización, la falta de moral, la situación de incapacidad de hacer un análisis concreto de lo que está pasando. Decía Ortega Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Eso debería de hacernos ver con estos 4 escenarios, aprender, ciertamente, para no tener una posición disfuncional, por ejemplo, con respecto de Ucrania. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Helpien.